Primera Comisión Permanente de Educación y Primera Comisión Permanente de Equidad de Género. Ciudadanos integrantes de la 61ª legislatura. A los ciudadanos diputados Prisco Manuel Gutiérrez, Emilce Miranda Munive, Julián Mesa Romero, Crisóforo Rodríguez Villegas, el de la voz Carlos Alberto Anaya de la Peña, Francisco Javier Pérez Salinas, J. Ramón Flores Reyes, Juan Manuel Camacho Beltrán, Martín Pérez Sierra, Mirlén Salas Dorantes, Sandra María Ordaz Oliver, Crisóforo Torres Mejía y José Ramón Berganza Escorza, integrantes de la Primera Comisión Permanente para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Primera Comisión Permanente de Equidad de Género y Primera Comisión Permanente de Educación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos fue turnado el planteamiento del diputado Prisco Manuel Gutiérrez con el tema Indigenismo en Hidalgo, por lo que con fundamento en los artículos 75, 77, fracción quinta, 14 y 18, así como el artículo 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Hidalgo, se procedió al estudio con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 20 de julio del 2011, con oficio número SD-029/2011, nos fue turnado el planteamiento del diputado Prisco Manuel Gutiérrez para que en Comisiones Unidas de Educación, Equidad de Género y para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas se analizara la creación del Sistema Integral de Educación Intercultural Bilingüe. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. La geografía social de México y de Hidalgo muestran la diversidad cultural, étnica y lingüística que caracteriza a los más de 110 millones de habitantes que vivimos en el territorio mexicano. La diversidad milenaria que ha existido desde la ocupación territorial por los primeros hombres hasta nuestros días, diversidad que sirvió de base para que en el año de 1992 nuestro país se definiera constitucionalmente como una nación multicultural. En México, en los últimos años, se ha venido gestando un proyecto que centra su atención en el reconocimiento de la diversidad como nuestra verdadera identidad, como un valor que nos engrandece y un derecho que el Estado debe promover. La educación se convierte en un pilar fundamental para alcanzar lo expresado. Consecuentemente, la política educativa debe asumir el compromiso de impulsar el rostro plural de Hidalgo y de México, garantizando que en la prestación de los servicios educativos se atienda con pertinencia lo étnico, lo lingüístico y lo cultural, promoviendo una educación intercultural para todos y una educación intercultural bilingüe para quienes tienen una lengua diferente a la del español. La educación intercultural asume que la diversidad es una riqueza, entendiendo que la diferencia no solo es algo necesario, sino virtuoso. Promover una educación intercultural bilingüe implica la participación de las distintas instancias del gobierno federal, estatal y municipal, así como la de los diferentes sectores de la sociedad, pueblos y comunidades en la formulación, implantación y evaluación de programas innovadores. La educación intercultural bilingüe supone el tránsito de la multiculturalidad hacia la interculturalidad y esta conceptualmente no admite relaciones culturales asimétricas, en cambio sí una relación entre culturas en términos de equivalencia. Es tiempo de reivindicar nuestra condición diversa en donde todas las potencialidades culturales existentes tengan la oportunidad de desarrollarse y probar su vigencia. Así podremos construir un país y una entidad diferente que sostenga y afirme sus metas, derivadas de su propia historia y de su naturaleza cultural ricamente diversificada. Solo así nuestro país será capaz de vivir una democracia real, de actuar desde una posición propia y auténtica, de abandonar el camino que se nos ha impuesto para andar el camino propio. Por ello, compañeros diputados, solicito su voto a favor del acuerdo económico que nos ocupa. Demos paso a la interculturalidad, iguales en derechos, iguales en obligaciones, reconociéndonos distintos, pero con diversa condición. Quiero agradecer a nombre de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos, a nombre de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, la participación de los compañeros diputados de
la Comisión Permanente de Educación y de Equidad de Género, porque sus aportaciones, su participación ha sido de manera definitiva, de manera muy importante, y ante ello el acuerdo económico es precisamente para dar pauta a la creación del sistema integral de educación intercultural bilingüe y con ello atender una de las aristas que se han ya contemplado dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado y que contempla la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. De acuerdo con el registro de oradores, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Ramón Berganza Escorza, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su venia, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Yo me siento muy honrado en haber participado en este proyecto que a todos los que seamos realmente nacionalistas, nos estamos mexicanos, nos debe de enorgullecer. Gracias, diputado. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, medios de comunicación y público en general, yo creo que hay procesos en nuestra historia que nos han dejado huella, que nos han hecho daño como país y como Estado y que ya no nos sirven para enfrentar el mundo actual. Y uno de los más graves es aquel que nos condujo a la convicción de que la igualdad implicaba homogeneidad. Siglos de dominación impusieron la idea de que solo una cultura era cultura. Hubo por fortuna grupos humanos, pueblos indígenas, que lograron mantener su lengua, su visión del mundo, su forma de ser y de estar en él. La diversidad cultural se preservó en el país gracias en gran parte a estos pueblos que resistieron la dominación. Ahora estos pueblos están claramente entre nosotros, vinculados de manera mucho más estrecha. Los miembros de estos pueblos se mueven mucho más que antes, en gran parte debido a que el modelo de desarrollo económico no los incluye desde sus lugares de origen. Y entendamos que convivimos cada día más en las calles, en los templos, en las escuelas, etc. Hoy tenemos una sociedad cada día más compleja, formada por diferentes culturas que interactúan entre sí y que tienen los mismos derechos. Cada uno de nosotros posee una identidad, así como un modo de vida, y debemos ser conscientes de que ninguna cultura es mejor que otra. La justicia y el desarrollo de nuestro país dependen de qué tan abiertos estemos a aprender y a respetar a los demás. Una herramienta fundamental para entender el México actual es el conocimiento de nuestra diversidad, saber que vivimos en un país en el que coexisten cerca de un centenar de grupos culturales distintos, reconocer que nuestra cultura no es la única y poco a poco darnos cuenta que tampoco es la mejor ni la peor, simplemente es diferente, es un paso que nos conduce a valorar y a respetar al otro. Conocer, reconocer y valorar la diversidad es un camino que debemos empezar a recorrer todos los sectores de la sociedad, empezando por el sector educativo, en donde el enfoque de la educación intercultural bilingüe nos brinda las herramientas que permitirán educar en y para la diversidad, logrando una comunicación entre culturas en términos de igualdad, lo cual nos llevará a lograr el respeto y el entendimiento entre los grupos, sentando las bases para edificar una sociedad incluyente, justa y sin tanta desigualdad como la actual. Es en este sentido, compañeros diputados, que solicito a ustedes su voto a favor del acuerdo económico para que el sistema integral de educación intercultural sea una realidad, para construir un proyecto social amplio, cuyo enfoque se centre en cómo deben ser las relaciones entre las culturas en pos del bienestar de todos, especialmente en países y estados como el nuestro. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 166 y 168, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el acuerdo que hemos escuchado. Los ciudadanos que estén a favor del acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad.